Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. En primer lugar, vamos a cumplir con la tradición de entregar la campana a quien dejó la presidencia de la comisión hace una semana atrás. Lo hacemos con todo nuestro reconocimiento a su trabajo, por habernos conducido durante todo un año que además legislativamente fue muy fructífero. Así que, estimada senadora Yasna Proboste, muchas gracias por todo su trabajo. Aquí tiene su campana y muchas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito en todo lo que viene. Muchas gracias. Ay, con flores, eso sí que nunca me había pasado. Muchas gracias. Ahí ve. Muchas gracias. Muy merecido. Muchísimas gracias. Después de la cuenta voy a hablar un poquito. Muy bien. Entonces le vamos a ofrecer la palabra al señor secretario para la cuenta. Gracias, presidente. En cuenta se dio cuenta el día de ayer, valga la redundancia, en la sala de la urgencia calificada de discusión inmediata para el segundo proyecto de ley que está en tabla el día de hoy, que es el proyecto de ley que modifica la ley 19.712 del deporte con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva, que agrego es un proyecto que se aprobó en general la sesión anterior y corresponde efectuar en esta sesión la discusión en particular a partir de las indicaciones que ha formulado el Ejecutivo. Y luego hay dos documentos, uno del señor Ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila, en la cual solicita a esta comisión, si lo tiene a bien, la posibilidad de presentar ante las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y del Senado de forma conjunta el estado de avance del plan de reactivación educativa en el marco de los compromisos adquiridos por el Gobierno en el contexto de la ley de presupuesto. Acotar, presidente, que de acuerdo a las instrucciones que usted me otorgó, me contacté con la secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para objeto de fijar una sesión para el próximo lunes 3 de abril de 12 a 14 horas en la sede del Congreso del Senado en la ciudad de Santiago. La secretaria de dicha comisión quedó de compartir esta información con todos los diputados e informarme de la factibilidad horaria para poder realizar dicha sesión en dicho día. Así que estaremos a la espera de la coordinación con la Cámara de Diputados en ese aspecto. Y en segundo lugar, hay una comunicación del docente titular de la Escuela Superior Mixta 88 de la Comuna Limache, señora Andrea Villanueva Silva, en la cual ella expresa su preocupación respecto a un proyecto de ley que se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados desde el 31 de enero de este año, que tiene por objeto consolidar el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento. La inquietud que ella plantea es que el proyecto no hace ninguna mención a los docentes que obtuvieron como resultado destacado. Y por ello solicita, me imagino que cuando el proyecto llegue a esta comisión, considerar que aquellos docentes que fueron calificados como destacados en la evaluación docente y que se quieren eliminar, se les encasille por única vez con una letra A en el portafolio docente, lo que les permitiría optar a una mejor renta. Si es que, dice ella, agrega, tenemos un buen resultado en la prueba de conocimientos específicos que también se les solicita rendir. Esos son los planteamientos que efectúa respecto a ese proyecto de ley, insisto, que está en la Cámara de Diputados y en consecuencia imagino que esto sería un planteamiento para efectuar acá. Eso, señor presidente, de la cuenta. Muy bien, muchas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Senadora Proboste. Presidente, bueno, en primer lugar, agradecer el gesto que usted ha tenido, no solo de entregarme la campana, sino también de acceder a liderar esta comisión, que es una comisión de un enorme significado para los destinos de nuestro país. Hoy estamos viviendo una situación que es compleja
y lo que nosotros siempre hemos señalado a las autoridades, que esta comisión ha tenido siempre la mejor disposición de poder colaborar y ayudar, es que aquellos temas que trascienden a las diferencias legítimas, por cierto, tienen que encontrar un cauce como lo hemos hecho en esta comisión desde hace ya mucho tiempo, así es que desearle el mayor de los éxitos. Yo había tenido la posibilidad ya de despedirme de esta comisión en la sesión anterior, pero por esas situaciones especiales el equipo de la Secretaría estaba asumiendo las tareas en la Comisión de Seguridad con un choque de horario. Así es que solo tomo la palabra para agradecer a quienes ese día no lo pude hacer personalmente, que es al equipo de la Secretaría, por todo el trabajo, la paciencia, por toda la eficiencia además que han desempeñado siempre cada una de las funciones en el tratamiento legislativo. En esa oportunidad, en la sesión pasada, hicimos un especial reconocimiento al trabajo que se hizo desde las comisiones unidas, lideradas por la Comisión de Educación, y particularmente el esfuerzo de la Secretaría en el proyecto de trastorno espectro autista, en donde todo el trabajo de audiencias, de escuchar, de sistematizar eso, fue muy importante, y creo que también, como estas sesiones siempre son seguidas con tanto interés, es importante que la ciudadanía sepa que la Secretaría en el Senado juega un rol muy importante para contactar. Acá están los rostros de Francisco Javier, de Carol, pero también de Diana, de nuestro asistente aquí en la sala. Bueno, todos son muy contribuyentes en esta tarea, así es que muchísimas gracias. Presidente, en otro orden de cosas, quisiera plantear mi profunda preocupación. Hoy día aún no concluye el mes de marzo y ya se ha votado de manera muy masiva, un 82%, un paro indefinido por parte de los docentes del Servicio Local de Educación de Atacama. La región de Atacama es la única región en el país que está completamente entregada a los servicios locales de educación, con 2 SLEP, uno en la provincia del Huasco y otro en las provincias de Copiapó y de Chañaral. Hoy día la situación es crítica en ambas provincias. Los docentes también en establecimientos de la provincia del Huasco, como Mireya Zuleta, también están en paro. Han hecho planteamientos, han buscado resolver estos problemas y no se encuentra solución. Hay estudiantes de la provincia del Huasco que están sin movilización. Hay un consejo asesor para la reactivación educativa que está funcionando desde enero, en donde hemos contribuido en nuestra calidad de presidenta, y ahora le corresponderá al actual presidente, al senador José García Ruminot, participar en ese comité. Pero lo que resulta, presidente, paradójico es que mientras estábamos en este comité por la reactivación diciendo que era muy importante que las acciones se pudieran coordinar, planificar, para que el mes de marzo se notara un esfuerzo distinto, bueno, el esfuerzo distinto fue que recibimos un comunicado diciendo que no había transporte para los estudiantes. Y el motivo era que la licitación se había caído, simplemente esa. Entonces, bueno, uno entiende que esas cosas suceden, pero la gestión tiene que ser capaz de anticipar aquello y tener una respuesta. Tenemos estudiantes, como por ejemplo los estudiantes de la Escuela Encanto del Agua, que están en la sede vecinal, porque el colegio no tiene una resolución sanitaria. Hoy se anuncia plaga de roedores en una cantidad importante de establecimientos en la comuna de Copiapó. Esa es la realidad, presidente. Yo quisiera solicitar que esta comisión pudiese sesionar en la región de Atacama y que pudiésemos tener respuestas. Mire, esta no es la primera vez que planteamos dificultades con la administración de la educación pública. El problema es que nunca hemos podido plantear aquí, al menos, agradecer de alguna de las gestiones que se haya hecho, porque la situación sigue igual o peor que la que se recibió el 11 de marzo del año 2022. Presidente, yo quiero insistir en esto. Para nosotros es una mala noticia el que estemos en el mes de marzo ya con un paro votado en el día de ayer, con un 82% de adhesión, por un paro indefinido. Yo creo que siempre el esfuerzo es dar certeza para los profesores, profesoras. Lo más importante es hacer clase,
pero claramente las condiciones de infraestructura, las condiciones de equipamiento, la falta de diálogo, de apoyo a los establecimientos educacionales es complejo. Lo hablábamos ayer a propósito del programa de integración escolar en el Liceo Manuel Orella de Caldera, todos temas conocidos, puestos en conocimiento de la autoridad, reuniones, y no se resuelve nada. La irresolución parece ser la constante en la gestión educativa, al menos en Atacama. Y por último, presidente, quisiera mencionar, a raíz de un comunicado público de una organización respecto del proyecto de convivencia escolar, señalando en que no se colocaba en tabla, solo para aclarar, nosotros lo vamos a hacer además formalmente, que este proyecto se colocó en tabla, el Ejecutivo comprometió indicaciones que hasta el día de hoy no llegan, presidente. Este es el proyecto conocido como José Tomás, que él así lo ha dado a conocer las mocionantes. Ese proyecto se puso en tabla, se hizo un listado para escuchar organizaciones, el Ejecutivo comprometió indicaciones que hasta el día de hoy no llegan. Si queremos enfrentar, y aprovecho de solidarizar también con las familias que han perdido seres queridos, la forma de abordarlo no es solo con una declaración, es con acciones. Y este proyecto no tiene ningún recurso asociado para emprender acciones que permitan efectivamente la prevención de sucesos dolorosos y que nadie desea en la vida de ninguna familia en nuestro país. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senadora. A ver, yo creo que sería bueno que la comisión pueda ir a regiones. Eso nos acerca mucho a las comunidades escolares, nos acerca mucho a la realidad que se está viviendo, a los distintos problemas, en fin. Por lo tanto, y podríamos perfectamente partir por la región de Atacama en razón de los problemas que usted ha señalado. Lo que vamos a hacer durante la tarde es consultar a cada uno de los... a la senadora Carmen Gloria Aravena, al senador Fidel Espinosa, al senador Sangüesa, a ver en qué momento pudiéramos coordinar ello, porque claro, también esto tiene un sentido de urgencia, o sea, la idea es que lo hagamos lo más pronto posible, y la próxima semana es de regiones. Quizás tendríamos que intentar hacerlo volviendo, pero ya nos topamos también con Semana Santa, entonces veamos, pero yo creo que aquí va a haber disposición de poder hacerlo lo más pronto posible. ¿Perdón? Sí, sí, yo creo que lo han hecho otras comisiones, varias otras comisiones que han estado... Toda la coordinación, sí, presidente, de la parte administrativa. así es. No sé si a la región de Camas en avión o en bus. Yo me voy por tierra, pero mire, presidente, mire, esto es de los loros, de la escuela rural de los loros. Esto es de ahora. De ahora en la mañana. Ahora. Claro, que hay que coordinar eso con la parte administrativa para hacer todos los pasajes, Sí. y sería por el día el viaje, ¿no es cierto? Difícil, pero sí, De un día para otro. sí. Pero veámoslo. La mejor voluntad, la mejor Como disposición. comenta Carlos, fue un viaje frustrado que íbamos a hacer en seguridad pública a Arica en el verano, en enero, y esto la solicitud va a régimen. Régimen autoriza claro, ya. cuántas personas de la Ya. Secretaría van, etcétera, etcétera. Ya. El hotel, los Sí. alojamientos, almuerzos. Bueno, si entendemos que hay una logística, hay que exactamente. Se manda un Sí. oficio al régimen diciendo la cantidad de personas que van, la cantidad de días, etcétera. Lo vamos a programar, a ver cómo nos resulta. Respecto del proyecto de convivencia escolar y el anuncio de indicaciones, yo sugiero que a ver, hagamos lo siguiente. Está aquí con nosotros Fernando Carballo, que es el asesor legislativo. Traspasarte la inquietud y que nos pudieras responder, no tiene por qué ser ahora, digamos, pero para la próxima sesión, que seguramente va a ser sería el lunes 4, si es que funciona las unidas de...
El lunes 3, pero y si no, el miércoles 5. ¿No? Pero es importante saber qué decisión va a tomar el Ministerio en relación a este proyecto. Y también decir que el senador Espinosa me está viendo. Sí, no, yo termino con lo siguiente. Respecto de la solicitud del ministro de Educación, mediante la cual solicita reunión conjunta de la Comisión de la Cámara de Diputados y del Senado para informar del estado de avance del plan de reactivación educativa. En principio esto sería el día lunes 3, pero estamos a la espera de que lo confirme la Cámara de Diputados, la comisión, porque como además ellos tienen sesión en la tarde, entonces tendría que ser al mediodía, como se ha dicho. Pero yo les pido que lo preagenden porque es bien probable que sea en esa oportunidad, lunes 3, al mediodía, de 12 a 14. Plan de reactivación educativa, esto que tiene que ver con los estudiantes que se han desertado y los planes que se están haciendo para volverlos al sistema, etcétera. Sí, lo podemos hacer en Santiago y en algún minuto también vamos a tener que convocar, porque ya se nos pasó marzo, pero vamos a tener que convocar para que el ministro y fundamentalmente el director de Educación Pública informe del sistema de... Tiene que hacerlo en marzo, dice la ley. Sí, la ley dice en marzo. Y el año pasado lo hicimos como en septiembre, ¿no? No me acuerdo. Ya. Le avisamos como 3 veces que estamos cumpliendo la ley, porque él tiene, el Ejecutivo tiene que hacer la solicitud. Así dice la ley. Habría disposición, bueno, lo vamos a conversar también, pero quizá un día jueves, estoy pensando en el jueves, pero es Jueves Santo, no sé. Sí. Pero quizá el jueves siguiente, no sé, ahí lo vamos a ir viendo. Senador Espinosa tiene la palabra. Sí, yo quisiera, presidente, una vez más insistir, pero ahora lo hago desde la Comisión de Educación, insistir, presidente, oficiándole, ojalá con la venia de ustedes, al ministro de Salud, de Educación, y también a la directora nacional de la JUNAEP. Yo he denunciado en la sala la situación insostenible, y por eso el hecho de yo rehusarme a querer conversar con la ministra, porque yo he hablado con las ministras, con todas las ministras mujeres de este gobierno, y la situación que estamos viviendo en la región, y qué bueno si hay asesores de la señora ministra Gallego que lo sepan, yo no voy a descansar en este tema hasta que el gobierno no le resuelva la situación a 2.000 manipuladoras de alimentos de mi región que fueron despedidas, señor presidente, el 2020. 400 de ellas ya, por fallo judicial, 400 de ellas ya fueron indemnizadas de acuerdo a sus derechos laborales por fallo condenatorio de la justicia. Pero se tuvo que recurrir a 6 congelamientos de las cuentas de la JUNAEP para que recién accedieran a pagarle a las trabajadoras. 1.600 quedaron en una situación distinta, las de Yanquihue y las de Osorno, pero con fallo también en la misma línea. O sea, los tribunales han determinado, ¿no es cierto?, y han autorizado a la JUNAEP a transar con las trabajadoras para cancelarle. Y yo lo que veo, cuando el ministro Ávila me señala a mí que está todo bien, que está avanzando correctamente, que la información que tiene el ministro no es la correcta. Le pasan información absolutamente distinta, porque de una u otra manera lo que el ministro sostiene no se condice con la realidad. En la práctica, a cada trabajadora le quieren, para ahorro del Estado, por los errores que cometió el propio Estado, no vamos a hablar de gobierno de ningún tipo, el Estado, quieren quitarle sus indemnizaciones y sus derechos 600.000 pesos a cada una de las 1.600 trabajadoras, y ellas no lo aceptan. Y han señalado que si su situación no está solucionada aquí el 15 de abril, ellos se van a ir a paro, y cuando hay un paro, lo que ocurre es que son perjudicados los miles de alumnos que son alimentados por estas personas. Estamos hablando, presidente, con esto termino, de mujeres trabajadoras que ganan sueldos de 450.000 pesos. Encuentro de verdad insostenible que el gobierno, este gobierno, mi gobierno, esté actuando de esta manera con las mujeres trabajadoras cuando se declara un gobierno feminista. Por eso yo quiero que copia de esta intervención le llegue al ministro para que una vez por todas abra los ojos y se dé cuenta que la información que le está entregando a la JUNAEP es falsa, no es verdadera. El Consejo de Defensa del Estado, repito, autorizó
a la Junaep a llegar a acuerdo como se hizo en Chiloé. Y no lo están haciendo solo con el ánimo de regatear, porque no hay otro concepto, 600.000 pesos por trabajadora. Y eso yo lo encuentro realmente inhumano, sobre todo por los sueldos que tienen nuestras trabajadoras manipuladoras de alimentos. Por eso les pido a mis colegas poder oficiar en este tenor a los ministros que he señalado. Muy bien, muchas gracias, senador Espinosa. Recabo el asentimiento de la sala para que despachemos el oficio en los términos que él ha señalado. Es al ministro de Educación, ¿verdad? Eso es. Y a la directora de Junaep. Muy bien. Senador Sangüesa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Suscribir lo que han manifestado mis colegas. En cuanto a lo que plantea el senador Espinosa, yo creo que también es bueno hacerle llegar una copia a la ministra de la Mujer. Y son 2.000 mujeres las que están ahí en esa condición y debería ser el gobierno en su conjunto el que presionara para que el pago fuera efectivo. Y en otro tema, presidente, quisiera que se pudiera oficiar al ministro de Educación para ver cuál va a ser el camino de financiamiento hacia la educación particular subvencionada. Porque ayer aprobamos el proyecto de 40 horas, ¿ya? Y el proyecto de 40 horas excluye a los trabajadores que están por estatuto docente, estatuto administrativo. Pero los establecimientos de educación particular subvencionada no están por estatuto administrativo, están por contrato de trabajo. Por lo tanto, a ellos sí aplica. Y hay establecimientos que están en jornada escolar completa y eso obviamente que el sistema está todo diseñado hoy día con la cantidad de horas que están actualmente. Entonces, ¿qué medidas va a tomar el Ministerio para poder hacer compatibles los dos sistemas? El que está bajo la administración municipal, los SLEP y la particular subvencionada. Tendríamos acuerdo. A ver, quizás se me ocurre a mí que pudiéramos en algún momento de abril invitar a una sesión al ministro de Educación con trabajo, porque yo creo que esto, a ver, yo consulté si la Comisión de Trabajo había recibido a los colegios particulares subvencionados, me imaginaba que sí, porque recibieron a muchas organizaciones, en realidad a todos los que pidieron audiencia, esa es la información que tengo, pero a los particulares subvencionados o no pidieron audiencia o nadie las solicitó y digamos, nadie pidió que fueran recibidas. Entonces, yo creo que efectivamente tratemos de anticiparnos a problemas que se pudieran derivar, porque pensemos que la ley entra en vigencia en un año más y es con una hora de disminución que probablemente no les va a afectar, pero ya para el año 2026 sí que les pudiera afectar. Entonces estamos a tiempo de analizar y tomar medidas para evitar cualquier dificultad. Así que tratemos de que podamos tener tanto a la ministra, perdón, al ministro de Educación como también a la ministra del Trabajo. Vamos a procurar que así sea porque yo creo que va a ser un gran tema. Así que acogemos su solicitud. Le quiero pedir igual el senador de que se le envíe una copia a la ministra. Ah, sí, por supuesto, perdón, tienen toda la razón. Sí, yo daba por hecho, sí. Ministra de la Junaep. Y se aprueba también el oficio del ministro de Educación respecto de la situación que operaría o que se aplicaría respecto de los diferentes trabajadores del sector educacional en relación con la disminución de la jornada de trabajo. Yo creo que también se lo deberíamos mandar a la ministra del Trabajo, Educación y Trabajo, y además procurar de que tengamos una... Eso estoy con la sesión conjunta con trabajo. Sí, sí. A ver, respecto de la comunicación de la señora Andrea Villanueva Silva, que ella trabaja en la Escuela Superior Mixta 88 de Limache,
Una alternativa es, yo no sé si ella le habrá escrito a la comisión de la Cámara de Diputados, porque este proyecto está en la Cámara de Diputados, pero pensemos que no lo hizo y yo creo que podríamos enviársela nosotros a la comisión de la Cámara de Diputados sin perjuicio de tenerlo presente cuando el proyecto llegue aquí al Senado. Que eso podríamos hacer, presidente, porque efectivamente nosotros revisamos el proyecto y compartimos la preocupación del... No. Gracias. Presidente, yo creo que sería importante que lo dejáramos pendiente cuando recibamos el proyecto, porque efectivamente nosotros revisamos el proyecto que llegó a la Cámara y tiendo a estar de acuerdo con la preocupación de la profesora. Pero pudiéramos también enviárselo a la Cámara porque a lo mejor ellos pueden mejor adelantarse. Si se avanza y nos llega bien. Muy bien, así se acuerda. Senador Sangüesa. Sí, en ese tema yo no he revisado el proyecto, pero hoy día precisamente una profesora me hizo mención porque le tocaba evaluarse y me dice, me están llegando mucha información de, por decirlo de alguna manera, organismos que les hacen el portafolio. Entonces, yo creo que, y eso es algo que ya es sabido por todos, que hay digamos, personas que se dedican a hacerle el portafolio a alguno, incluso aparecen en algunas páginas web. Porque sería bueno que el Ministerio también, a lo mejor, en este mismo proyecto pudiese innovar respecto a cómo se desarrolla el portafolio. Que efectivamente hubiese una supervisión, no sé, como cuando uno realiza una tesis, hay un profesor tutor que digamos, va supervisando el avance. Eso no evita que puedan ayudarle al alumno, pero se supone que hay alguien que tiene la responsabilidad de vigilar de que esto efectivamente cumpla el objetivo, porque si no, finalmente no estaría cumpliendo el objetivo de que es tener profesores más capacitados, mejor preparados para educar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso también tiene además un efecto económico. Entonces, creo que es importante que si se está legislando precisamente sobre esto, pudiésemos mejorar el sistema y recordemos que se eliminó una para no tener doble evaluación, pero yo creo que es el minuto y aprovechar de que hay un representante del Ejecutivo pueda tomar nota de que efectivamente hagamos una revisión más profunda del sistema. Si entendí bien, lo que la profesora señala es que habrían organismos que se están ofreciendo para completar estos portafolios y me imagino que cobran por ello, ¿no? Sí, ok. Se lo vamos a transmitir también a don Fernando. Yo quiero aclarar que yo con esa parte de la carta de la profesora estoy de acuerdo, que el tema de la prueba de conocimientos disciplinarios, la otra del portafolio, no sé, no me consta, nunca he visto nada de eso. Pero creo que precisamente uno de los problemas de los profesores mal encasillados tenía que ver con eso, con que no se les permitió a este grupo de profesoras y 2015. profesores del año 2015 que dieran la prueba de conocimientos disciplinarios. Entonces, eso, como que en nuestra opinión, no está bien resuelto en el proyecto que se presentó en la Cámara. Sí, ahí tenemos una materia también que conversar con don Fernando, para que tome nota. Sí, nos vamos a ir a la tabla, Fernando, porque tenemos aquí con nosotros al señor Ministro de Justicia. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Ministro, por estar con nosotros. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero. Está acompañado del Departamento de Adultos, el abogado señor Raúl Schonthaler, espero haberlo pronunciado bien. Y el Teniente Coronel de Gendarmería de Chile, don Cristian Lazo. Todos muy bienvenidos. Y entonces nos vamos al proyecto. Tenemos un comparado. Señor secretario. Presidente, senadores, ministros, hay un texto comparado, no sé, ahí se lo vamos a hacer llegar, que relaciona el proyecto de ley que se encuentra en este segundo trámite constitucional, que es el texto aprobado por la Cámara de Diputados, con la normativa vigente. Se trata de un proyecto de ley
que recordará la comisión, en la sesión anterior, la del día 15 de marzo, se aprobó en general y en ese mismo momento, con el objeto de poder avanzar más rápido en la tramitación de este proyecto de ley, se solicitó la autorización a la Cámara, a la sala del Senado, para que se pudiera también discutir en particular en el trámite de primer informe. Este proyecto consta de 3 artículos permanentes y de una disposición transitoria, y en consecuencia lo que le correspondería ahora a la comisión es, en virtud de no existir, por lo menos la Secretaría no tiene constancia, no existir indicaciones para este proyecto de ley, que está autorizado a presentarse indicaciones porque está en discusión en particular, en este trámite reglamentario, comenzar con la discusión de su texto y en consecuencia dar lectura al artículo primero del proyecto de ley para su discusión y votación, si es que le aparece a la comisión. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de la Secretaría, porque nosotros escuchamos al ministro la sesión pasada, también escuchamos al subsecretario de Educación Superior, y creo que podríamos ir dando lectura a cada uno de los artículos, y si hubiera alguna materia que quisiéramos modificar, en fin, lo conversamos con el ministro y podemos dejarlo pendiente si es que fuera necesario, y si no, lo despachamos ahora mismo. Señor secretario. Perfecto. El artículo primero del proyecto dispone lo siguiente. La Escuela de Gendarmería de Chile deberá presentarse al proceso de acreditación que establece la ley número 20.129, que es la que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, o el instrumento que lo reemplace en un plazo máximo de 7 años, contado desde la fecha en que se dicte el decreto señalado en el artículo 44 transitorio de la ley número 21.091. No voy a dar lectura a esa norma, está ahí al pie de página del comparado, cuál es el contenido de la disposición en comento. Para efectos de presentarse a dicho proceso de acreditación, la Escuela de Gendarmería de Chile deberá contar con, a lo menos, 2 cohortes de estudiantes egresados de alguna de sus carreras conducentes a título técnico de nivel superior. Sobre este artículo primero se ofrece la palabra. ¿Tendríamos acuerdo en aprobarlo? Ya, así se acuerda. El artículo se aprueba 4-0. El artículo segundo dispone lo siguiente. Se entiende bien esto de las 2 promociones, ¿verdad? De las 2 cortes de estudiantes egresados. Eso. Sí. 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 No lo había escuchado también. Vamos con el artículo segundo, entonces. Muy común. Dispone lo siguiente. El Consejo Nacional de Educación administrará un procedimiento de supervisión a la Escuela de Gendarmería de Chile, el que se desarrollará hasta que ésta se presente el procedimiento de acreditación de acuerdo a la ya señalada ley 20.129 o el instrumento que la reemplace. Este proceso de supervisión consistirá en un acompañamiento formal y sistemático a través de los mecanismos que el Consejo Nacional de Educación determine en conformidad a sus facultades, con el objeto de que la Escuela de Gendarmería de Chile desarrolle y consolide capacidades de análisis institucional y de gestión académica, administrativa y de vinculación con el medio, que permitan la concreción incremental y el fortalecimiento de su proyecto de desarrollo institucional como institución de educación superior. Y el artículo concluye en su inciso tercero señalando que el Consejo Nacional de Educación deberá emitir un informe anual al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Escuela de Gendarmería de Chile que contenga una revisión del funcionamiento de la institución durante el periodo y las observaciones y recomendaciones que estime pertinentes. Además, el Consejo Nacional de Educación deberá remitir un informe a la Comisión Nacional de Acreditación o al órgano que lo reemplace, cuando la Escuela de Gendarmería de Chile inicie el proceso de acreditación de acuerdo a la Ley 20.129 o el instrumento que la reemplace. Dicho informe deberá contener un análisis y una valoración técnica del proceso de acompañamiento en su totalidad. Senadora Proboste. Presidente, yo en esto tengo una consulta, porque el texto recoge lo que hemos hecho, lo que se ha hecho legislativamente en todos los procesos de acreditación, es decir, este rol del Consejo Nacional de Educación, administrando. Lo que sí me ocurre es que, a diferencia de lo que tenemos en otros cuerpos legislativos, a propósito de la acreditación, se señala qué es lo que va a ocurrir cuando no acredite.
dónde va a quedar sujeta esa supervisión, porque nos corresponde colocarlo en ese caso, si es que la escuela, director, no es que esté deseando que no acredite, pero si no acreditase, ¿quién va a ser el organismo que va a hacerse cargo de aquello? A lo mejor más bien, ministro, es una pregunta para el subsecretario de Educación Superior que está acá, porque uno podría pensar, ¿no es cierto?, que al igual que en los otros textos, explícitamente se dice que la institución que no acreditara va a quedar bajo la supervisión del Consejo Nacional de Educación. Una vez más, lo que pasa es que llama la atención que en este texto no aparece así de claro. La institución de educación superior señalada en el 52. Tienen el micrófono abierto, subsecretario. Sí, disculpe. Subsecretario, disculpe, no lo había saludado. Le damos la bienvenida y por supuesto le ofrecemos la palabra. Disculpe por tener el micrófono abierto, que precisamente tenemos una inquietud, o sea, le podría nos llama la atención lo mismo que la senadora Proboste, y le diríamos que en nuestra interpretación, porque en la ley 20.129, en el artículo 22, se excluye, digamos, de las consecuencias de la acreditación a este tipo de instituciones, es decir, escuelas matrices, Fuerzas Armadas, Policía y Gendarmería. Entonces, en nuestra interpretación, la no acreditación no tendría consecuencias, digamos, a la existencia de la institución. Esa es nuestra interpretación del proyecto actual. Eso. Si no le comienza a aplicar el administrador de cierre, ¿no? De usar el micrófono. Sí, no, presidente, mire, lo que creo que esto debiera quedar bien clara en la tramitación, porque si no tendríamos que estar obligados a aplicarle un administrador de cierre, a un administrador provisional, sería curioso, ¿no? Entonces, entiendo el espíritu, claro, efectivamente en el artículo 22 de la ley 20.199 se señala: las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado, que es el caso de Gendarmería, no acreditadas, quedarán sujetas a la supervisión del Consejo Nacional de Educación por el plazo máximo de 3 años, la que es aplicable a las instituciones que así reza el artículo, digamos. Entonces, si eso está claro, sería mejor, en mi opinión, presidente, que no quedara ninguna duda respecto de lo que... Porque solo nos estamos poniendo en el caso para la acreditación, pero no nos hemos puesto en el caso de que no acredite. ¿Me permite, presidente? Subsecretario, sí, tiene la palabra. En el inciso final de aquel artículo, precisamente se excluye de aquella condición a las escuelas matrices, Fuerzas Armadas, Policía y Gendarmería. Por lo tanto, en nuestra interpretación, el artículo así como está, ante la no acreditación, no habría una consecuencia que tuviera que intervenir el CNED ni nada. Simplemente no se acreditarían. Eso no afectaría ni el reconocimiento ni la existencia de la escuela, por supuesto. Ahora, si se necesita mayor precisión en esto, quizás se pueda hacer, digamos, pero al menos desde nuestra interpretación no existiría esa dificultad. O sea, después de la acreditación no habría que formar una arbitración profesional, no aplicaría para esta institución. Eso. Senadora Proboste, yo sugiero que dejemos expresa constancia en el acta del informe, porque eso para la historia fidedigna nos ayudaría eventualmente, sí. Ojalá no se produzca la situación que ha planteado. Sí, sí. Lo que ha señalado el subsecretario. Bueno, queda todo esto en la discusión. Claro, sí. Porque yo creo que es bien importante que no quede ningún espacio a la ambigüedad, en el sentido de que porque este artículo solo se hace cargo del proceso de acreditación, no se hace cargo del proceso en el lugar que no acreditara. Entonces, lo que desde el punto de vista de la técnica legislativa podría haber sido un inciso que, en el caso de que la institución no acreditara, regirá para todos los efectos el inciso final del artículo 22 de la ley. Pero si se queda en el informe y estamos todos claros, no sé si será suficiente. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio.
Es la misma comprensión que tenemos nosotros, esencialmente además por los motivos que están expresados en el mensaje de este texto. Recuerden que la razón fundamental por la cual este proyecto de ley se envió es porque para efectos de cumplir con la norma 44ª transitoria de la ley 21.091, en el caso de Gendarmería en particular, es necesario realizar las modificaciones para que tenga esa condición respecto a los requisitos de ingreso. Y esta norma simplemente se agregó para aplicar a Gendarmería este mecanismo de acompañamiento que tenían para los CFT estatales. Entonces, compartimos el criterio y la precisión que ha realizado la senadora y que se ha conversado acá, en el entendido que se está cumpliendo este propósito de la ley original que motiva esta ley. Y comparte también la interpretación que le da el subsecretario. La Subsecretaría de Educación Superior en este caso. Muy bien, dejamos constancia entonces. Yo tengo una consulta, que más bien tiene que ver con redacción. En el inciso tercero, en el inciso tercero, me queda claro que el Consejo Nacional de Educación deberá emitir un informe anual al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Escuela de Gendarmería que contenga determinadas materias. Pero después dice, además, el Consejo Nacional de Educación deberá remitir un informe a la Comisión Nacional de Acreditación o al órgano que lo reemplace cuando la Escuela de Gendarmería de Chile inicie el proceso de acreditación. Dicho informe deberá contener un análisis y una valoración técnica del proceso de acompañamiento en su totalidad. Porque estamos hablando de que lo haga cuando inicie el proceso de acreditación. Ahí tiene que emitir un informe. Pero este informe sería sobre un análisis y valoración técnica del proceso de acompañamiento en su totalidad. No hay una contradicción ahí de que va a tener que informar hechos futuros que no conoce cuando parte el proceso de acreditación. ¿Cuál debiera ser la interpretación correcta de la parte final del inciso tercero? Por su intermedio, señor presidente, y le pido al subsecretario que me corrija si comete un error. Esta regla, que supone el proceso de acompañamiento, en el inciso final tiene dos criterios. El primero es el de remisión al Ministerio de Justicia y a Gendarmería del proceso, de cómo va el proceso de acompañamiento, esencialmente por las responsabilidades administrativas que en ambos casos procede. Pero el segundo es un informe distinto que está asociado al proceso de acreditación, que solo se puede iniciar una vez que ya ha comenzado previamente el proceso de acompañamiento. Entonces, el proceso de acreditación requiere, en esta parte, informar, además, cómo fue la etapa previa del proceso de acompañamiento. Esos son dos remisiones de información distintas. ¿Qué dice, señor secretario? Sí, a mí lo que me hace un poco de ruido es que habla de que esto es al inicio del proceso de acreditación, pero que el informe va a tener que contener un análisis y una valoración técnica del proceso de acompañamiento en su totalidad. Sí, es que el proceso de acompañamiento es anterior. Ah, es anterior. Es anterior. Ya, bueno, ya, correcto, perdón. No lo había entendido así. ¿Tendríamos acuerdo para aprobar el artículo segundo? Estamos de acuerdo, muy bien. Sí. En el caso de la no acreditación, se rige todo. No, de todas maneras, sí, eso ya lo acordamos. Sí, en el caso de la no acreditación, sí. Presidente, tal como ha dicho la senadora Proboste, el artículo 22. No tengo duda de que van a acreditar, pero... Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero la norma tiene que ponerse en todos los casos. Claro, ahí se regula precisamente en el inciso sexto el caso de la institución de educación superior que no obtenga la acreditación, al menos con acreditación institucional básica. Ahí dice el Consejo deberá informar al Ministerio de Educación para que este curso la revocación del reconocimiento oficial y el renombramiento del administrador de cierre. Y ahí sigue regulando el procedimiento. Esa es la situación que la ley 20.129, que es la que regula el sistema de aseguramiento de la ley de la educación superior, y el proceso de acreditación establece. Pero lo que yo entiendo que señaló el subsecretario y corroboró el señor ministro es que más adelante hay una norma que dice que esto no se aplica en el caso de los... En el artículo 22, en el inciso claro, final. dice, sí. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las instituciones de educación superior señaladas en la letra D del artículo 52 del decreto con fuerza ley
en el fondo de la Ley General de Educación. Y ahí está precisamente Claro. la Escuela de Gendarmería. Y esa es la precisión que queremos dejar constancia ante la sugerencia de la senadora Proboste. Muy bien, vamos al artículo 3 entonces. Artículo 22, perfecto. Sí, el artículo 3 lo que hace es hacer una serie de adecuaciones a la Ley de Gendarmería, en lo que se refiere a el ingreso, nombramiento, orientación, perfeccionamiento y especialización de los funcionarios de dicho servicio. En primer lugar, se introducen modificaciones en el artículo 13. Si quiere, vamos viéndola inmediatamente, presidente. Sí, yo prefiero que la vayamos leyendo porque Sí. la senadora Proboste la sesión pasada pidió que también tuviéramos una precisión respecto de licencia de educación media, si estaban comprendidas todas. Sí. Lo que le sugiero a la comisión, presidente, es ver todas las del 13, todas las del 14 en su conjunto, porque ahí están los requisitos. El artículo 13 establece cuáles son los requisitos generales de ingreso a Gendarmería de Chile. Para los cargos que se establecen serán los siguientes. En primer lugar, para los aspirantes oficiales penitenciarios masculinos y femeninos, se señala que solamente se establece como requisito ser chileno, la norma agrega ser chilena. Luego se establece ser soltero en la letra C, ser soltera, agregar o soltera. En la letra D se reemplaza el haber cursado y aprobado el 4º año de enseñanza media científico-humanista por tener licencia de educación media. En la letra G se reemplaza el requisito de tener la estatura que determina el reglamento por no haber sido condenado por crimen o simple delito, lo que se acreditará a través del certificado al que alude el inciso final del artículo 38 de la ley número 18.216. El mencionado documento se requerirá nuevamente una vez finalizado el proceso de formación. Enseguida se reemplaza el requisito de cumplir además las exigencias que establezca el reglamento de la Escuela de Gendarmería y las necesidades institucionales por lo siguiente: haber rendido la prueba de acceso a la educación superior o cualquier otro instrumento que la reemplace con antigüedad no superior a 2 años y haber obtenido el puntaje mínimo establecido en el reglamento interno de admisión de la Escuela de Gendarmería. Se agrega a continuación... Aquí estamos frente a un requisito nuevo, esto hoy día no se exige. El anterior no se exige, se reemplazó otro del tema de la estatura, por el que he señalado, el tema penal. Perdón. Sí, ahora bien. Se reemplazó en esa parte. Cumplir con la estatura mínima establecida en el reglamento interno, que ya estaba señalado anteriormente, y cumplir con las demás exigencias y requisitos que establezca en el reglamento interno de admisión en la Escuela de Gendarmería. ¿Nos quedamos acá en este grado de funcionario o seguimos adelante con los vigilantes alumnos? Yo sugiero que nos quedemos aquí y que hagamos la precisión que señaló la senadora Proboste en la sesión pasada y que, digamos, la precisión la hizo el señor ministro en cuanto a que cuando hablamos de licencia de educación media se trata de todas las formas que yo donde entiendo son 3, ¿verdad? Sí, incluido. Solo quiero que expreso que es la licencia del 4º medio laboral. ¿En la licencia de educación médica laboral? O sea, no, es que en la constancia es que se hizo la consulta, si es que eran todas las licencias, el Ejecutivo afirmó que eran todas y frente a la consulta de la licencia laboral, el Ejecutivo también respondió afirmativamente. Ya. Esa es la precisión, que es bien importante. Pero el texto va a quedar tal cual está. No, Sí. el texto queda tal cual, sí. En la prueba de selección. Pero consultémoslo al señor subsecretario de Educación Superior. La licencia de educación media para fines laborales, porque entiendo que así se llama, ¿no? Para fines laborales, ¿permite dar la prueba de selección para la educación superior? Nosotros tenemos, presidente, la misma interpretación. De hecho, la redacción del proyecto ha sido intencionada en tal sentido, ¿no? Y aprovecho de comentar también que el requisito de la rendición de la prueba ocurre, o sea, es pertinente toda vez que se trata del ingreso de la Escuela de Gendarmería al sistema de educación superior, y eso supone un sistema de acceso para todo aquel sistema. Entonces, eso es parte del proceso y por eso se establece así en el proyecto de ley.
Muy bien, entonces, estudiantes con licencia de educación media para fines laborales, con ese documento pueden inscribirse para dar la prueba de selección de la educación superior. Esa es la interpretación. Así es. PAES. Muy bien. Vamos con la letra B. Hasta aquí. No, presidente, un comentario que lo conversamos con Carlos, en el sentido que en el numeral sexto, en las 6, digamos, Ya. se establece, por una parte, cumplir con la estatura mínima, que lo establece el reglamento de admisión, y luego se dice cumplir con las demás exigencias que también establece el reglamento interno. ¿Hay necesidad de precisar ese requisito? Si serán todos los del reglamento interno, o dejarlo simplemente que el reglamento interno hable del tema de la estatura y no establecerlo en la ley como requisito. Es una consulta porque se hace mención expresa en la letra J que se deben cumplir con las exigencias que establece el reglamento interno de admisión, y la estatura está establecido en el reglamento interno de admisión. Sí. Ministro, no sé si usted, quizás el oficial de gendarmería, como usted disponga. Bueno, primero que todo, saludarlo. Por su intermedio, señor ministro, señor presidente. Claro, como quitamos en la redacción el tema de la estatura, aquí la redacción se quiso colocar. Obviamente para nosotros es importante también que quede establecido, incluso las reglas Mandela establecen de que tiene que haber cierta capacidad para los funcionarios penitenciarios para poder actuar frente a reclusos, frente a algunas situaciones que son complejas. Lo que nosotros hemos establecido, por ejemplo, hoy día que la estatura está en 1,58 m para las damas y 1,65 m para los varones, pero estamos en constante revisión. Por eso que es importante también que en una normativa que pueda ser rápidamente cambiada a través de una resolución y no que quede en una norma tan legal. El tema no es si está o no está. El tema es que ustedes lo podrían poner perfectamente en el reglamento interno y no que lo diga la ley. O sea, yo creo que al final es lo mismo, pero sí. No es un tema de contenido. Tenemos acuerdo en que la estatura mínima sea uno de los requisitos. Lo que pasa es que no necesariamente lo debe decir la ley, basta con que lo diga el reglamento. Y presidente, si me permite, máxime si se reitera que cumplir con la exigencia que establece el reglamento. Sí, lo que yo apunté, más que un tema de contenidos, es un tema de técnica legislativa, en el sentido de no repetir dos veces que se debe cumplir con el reglamento interno. Es decir, se hace la precisión respecto de un tema del reglamento interno y se deja en general otras circunstancias del reglamento interno. Señor ministro, usted está pidiendo la palabra. Señor presidente, por su intermedio, la única preocupación de esa supresión es que no se considere que se está eliminando el requisito de la estatura mínima. Y la estatura mínima, para efectos de exigencia de ingreso a gendarmería, es un requisito legal. O sea, para nosotros es relevante. No es simplemente deslegalizar el requisito, es que el requisito quede establecido en la ley y que el reglamento lo que define es cuál es esa estatura mínima, que son dos cosas distintas. Y por lo mismo nosotros consideramos conveniente mantener esa referencia. Yo sugiero que lo aprobemos como viene. Muchas gracias. Porque, si bien parece redundante, pero si el Ejecutivo estima... Yo le pido votación porque yo la verdad que en lo personal tengo una apreciación distinta a la del ministro en ese tema, en ese punto en cuestión. O sea, yo creo que es discriminatorio. Presidente. Si me permite, presidente, nosotros tenemos la misma interpretación que el ministro de Justicia, y quizás me permite una explicación, ¿no? Que como en la educación superior hay muchas normas de inclusión, quizás el legislador acá ha querido dejar por ley algo que es fundamental, que es un requisito de altura mínima. A nosotros no nos parece negativo que eso ocurra así, digamos, y también adelantar que tampoco en las distintas instancias digamos, legales y reglamentarias de la educación superior, no hay ningún impedimento a que las escuelas fijen un requisito de altura, digamos, y no es un problema para nosotros ni para el sistema. Simplemente eso debe ser argumentado en el sentido de que las instituciones consideran que una altura mínima es fundamental para el desempeño de las labores, para llevar adelante su proceso, digamos. Por lo tanto, a la interpretación nuestra, no necesariamente es arbitrario y discriminador, toda vez que para las instituciones hay una justificación racional de que eso debe ser así, y esa es la intención que ha tenido digamos,
la técnica legislativa en este punto, y aunque pueda parecer redundante, al menos de parte de la Subsecretaría de Educación Superior, nosotros no tenemos inconveniente en que quede tal cual está. Eso. Senadora Proboste y luego el senador Espinosa. Presidente, mi duda tiene que ver con otra con otro numeral, que es la letra G de este artículo. Sí, es la página 4. Entonces, me gustaría preguntarle al Ejecutivo si es que podemos ser absolutamente que estamos entendiendo exactamente lo mismo respecto del inciso final del artículo 38. ¿Y por qué es solo esas condenas? Sí, lo que pasa es que es el inciso final del 38, y el 38 que por lo menos yo tengo aquí a la vista, actualizado, del año 2022, el último inciso dice: exceptúanse de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorgan para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal. Señor Ministro. Por su intermedio, señor presidente, lo que sucede es que la regla del 38 impide, este es el certificado para fines especiales en el caso de ingreso a Fuerzas Armadas, entonces impide la eliminación de esos antecedentes, y para el ingreso a instituciones armadas, aunque existe eliminación, se deben reportar esas condenas por crimen o simple delito. Eso es en rigor. Okay. ¿Senador Proboste? Me queda claro. Sí, le queda claro. Senador Espinosa. Nos creemos un país de la OCDE en algunas materias y en otras materias no. La verdad que me parece sorprendente. Yo puedo aceptarlo de parte de la institución de Gendarmería que todavía, a pesar de que estamos en el año 2023, siguen sosteniendo que una persona que no tiene cierta estatura, a lo mejor me gustaría escuchar de parte de Gendarmería cuáles son los planteamientos para exigir la estatura, pero esto ya es un tema que los países en Europa han superado. Hay fallos de la Suprema de España que determinan que es un aspecto absolutamente arbitrario e ilegal. O sea, escuchar al subsecretario de Educación Superior decir lo que acaba de decir, me parece que atenta contra uno de los principios más fundamentales que el propio gobierno ha tratado de establecer, que es eliminar toda forma de discriminación. No es un tema cualquiera que estamos discutiendo aquí, pero que lo diga el subsecretario de Educación me sorprende más que cualquier otra cosa. La verdad que me defrauda, porque significa que no se ha estudiado lo que es la legislación comparada, lo que está ocurriendo en otras latitudes de los países de los cuales nos queremos sentir parte solamente en los aspectos económicos. No estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo con que existe una exigencia de estas características para menos si se trata de un tema de educación. O sea, vamos a discriminar después ¿por qué? ¿Por feo, por ojos azules, por rasgo? Me parece impresentable, la verdad. Muchas gracias, senador. Señor Ministro. Sí, solo para precisar la inquietud planteada por el senador. Lo que está regulando este proyecto de ley es fundamentalmente el ingreso a las dos plantas de funcionarios uniformados de Gendarmería, no el personal civil, es decir, el de aspirantes y el de vigilantes. Como ha señalado el coronel, en el caso de las reglas Mandela, que son aquellas que están vinculadas a el funcionamiento de centros penitenciarios, el artículo 74 de las reglas Mandela específicamente se refiere al personal penitenciario. Si me permite, por su intermedio, señor presidente, específicamente, esto por la referencia que hizo el coronel Lazo, es extenso, dice que la administración penitenciaria debe seleccionar cuidadosamente a su personal, la buena dirección de los establecimientos, pero me quiero detener específicamente en los miembros del personal penitenciario deben ser profesionales contratados a tiempo completo y con la condición de funcionarios públicos. Ello para que tengan la seguridad de que la estabilidad en su empleo depende únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud física. Y la razón fundamental de esta regla es por la forma del desempeño en el cual se enfrentan los oficiales, las personas que trabajan en centros penitenciarios. Esto es relevante para diferenciar de aquellas personas que trabajan en funciones educativas de reinserción que son distintas. Eso, señor presidente. Senador Espinosa. Bajo esa premisa, entonces la exigencia también tendría que decir que tiene que tener un peso adecuado, porque si alguien es muy gordo, muy obeso, no sé, o sea, la verdad que no.
Pensé que estas discusiones eran del siglo pasado en nuestro país y las seguimos teniendo en un proyecto de ley de educación más encima. Me parece. Senador Espinosa, mire, esta norma, como se trata de distintas plantas, está en el numeral 6 y está repetida después. Entonces, si le parece que la votemos separadamente y la misma votación la aplicamos las veces que se viene repitiendo la misma norma respecto a la estatura. ¿Le parece que procedamos así? No, por supuesto. Sí. Entonces, señor presidente, de acuerdo a lo que entiendo, pone en votación todas las modificaciones que plantea el número 1 del artículo 3, que son al artículo 13, con excepción de la consignada en la letra I, que es el tema de la estatura, ¿correcto? Entonces, en primer lugar se pone en votación lo que he señalado. Perdón, lo que pasa es que el tema de la estatura está repetido para otras plantas también. A ver, está... En el artículo 14, para la vigilante. Claro. Sí, para la vigilante también. Es que para no estar repitiendo la votación, entonces, como es algo bien específico, está 2 veces, según entiendo yo, ¿no? No sé si 2 o 3 veces. No, 2 veces está. 2 veces. ¿Se entiende? Sí, entiendo perfectamente. Entonces usted sugiere votar todos juntos después. No. Sugiero que esta norma referida a la estatura, hagamos una sola votación. Senador Probo. Sí, presidente, yo no sé si tenemos alguna información, a lo mejor el Ejecutivo nos puede ilustrar en eso. ¿Cuál es el análisis de legislación comparada respecto de otros requisitos de ingreso a gendarmerías? Porque por lo menos lo estuve revisando y efectivamente, como señala el senador Fidel Espinosa, por lo menos revisé a nuestros vecinos, no tienen ese tipo de requisitos. Sí, análisis psicológico, físico, requisitos de haber completado estudios, pero lo que hace la advertencia que plantea el senador Fidel Espinosa no se verifica en requisitos de ingreso. Insisto, solo he visto requisitos legales. Sí. Claro, entonces es que así comenzó la consulta. La consulta comenzó si es que era bueno dejarlo aquí y no en un reglamento. Ese fue el origen de la consulta. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sí, yo creo que hace mucho ruido viendo que además las personas evolucionan físicamente a través de los años, para bien o para mal, pero hay una evolución. Entonces, el requisito de establecer una estatura determinada, yo creo que es algo que quedó porque siempre se ha hecho así. Uno ve de repente personas que puede haber una diferencia de 1 o 2 centímetros y digamos, físicamente son prácticamente iguales. Entonces, creo que cuando hemos avanzado en nuestro país en temas de cómo ir eliminando las discriminaciones de diferentes tipos, creo que también aquí, y yo le pediría a lo mejor, presidente, que pudiésemos dejar pendiente esto para que el Ejecutivo tenga tiempo de darle una segunda vuelta y poder analizarlo para fundamentarlo de mejor manera o, digamos, llegar a un acuerdo de eliminarlo. Bien, ahora sí, señor ministro, le ofrecemos la palabra. Nosotros no tenemos ningún inconveniente de aportar antecedentes sobre requisitos comparados de ingreso a funciones penitenciarias, porque además forman parte de los criterios generales asociados a la ley Mandela, así que no veremos inconveniente de aportar esos antecedentes a la comisión para una mejor fundamentación. Entonces hagamos lo siguiente, dejemos pendiente esta materia a la espera de que lleguen esos antecedentes, ¿les parece? Senador Espinosa. Señalar de que, a ver, yo creo que sería súper importante, ministro, yo sé que usted viene recién, usted se encuentra con este proyecto, no estoy discutiendo con usted bajo punto de vista alguno, pero lo que sí me sorprende, repito, es la opinión de educación, esa es la que más como profesor me vulnera. Pero en el fallo, para que lo revisen, pero lo que ocurrió en España, en la clara demostración de lo que estamos aquí discutiendo, y lo que dice el senador Sangüesa, justamente va en la línea de lo que yo quiero expresar, que cuando vamos avanzando en materias de no discriminación, Estados Unidos mismo
lo conversábamos recién con la senadora, no ha habido casos en donde han pretendido o se pretendieron dejar fuera del acceso, ¿no es cierto?, a la policía a personas obesas, y han sido los propios tribunales que han dicho que no pueden haber elementos discriminatorios de ese tipo. Aquí en el tema de la estatura hay tribunales supremos de países, repito, desarrollados, que han dicho que vulnera que esa exigencia vulnera el derecho a la igualdad, que esa exigencia no obedece a ninguna necesidad objetiva. Y si uno que es futbolero lo lleva solamente al tema del fútbol, uno de los más chicos futbolistas es de los más grandes del mundo. Entonces, la estatura hoy día debiese ser ya un elemento que no sea discriminatorio. ¿Para qué lo evaluemos, ministro? Muy bien, está claro su punto. Ya, lo dejamos pendiente. Todo el numeral 1 con excepción de lo que está consignado como 6 romano. En la página 5. Sí, hagámoslo así porque depende de lo que ocurra con el... O sea, todo lo consignado en la letra A, quiero decir, primera. ¿Correcto? Sí. Así. Todo lo consignado en la letra A del número 1 que modifica el artículo 13, se aprueba 4-0, y lo que queda pendiente es el numeral 6 romano, a espera de la información que nos proveerá el Ministerio de Justicia. Perfecto. Sí, tanto la letra I como la J, porque depende... Por eso, depende puse cómo todo se el numeral resuelva. 6 Sí, romano, está todo el bien, numeral está 6 romano. Ya. A continuación está la letra B, que son las modificaciones que se introducen al escalafón de vigilantes, alumnos masculinos y femeninos. Ahí la primera modificación, al igual que en el número anterior, se agrega ser o chilena, aparte de chileno, o chilena. Y cambiar, obviamente, el título de este número 2, que habla de vigilantes, alumnos masculinos y femeninos, por gendarmes alumnos y gendarmes alumnas, que es la nueva denominación. Sí, luego también la letra C, agregar soltera, igual que en el caso anterior, tener licencia de educación media. Entendemos que con la misma precisión que ha hecho la senadora Proboste, para el tema de la licencia de educación media para fines laborales, se entendería que también se considera eso acá de la misma manera, ¿correcto? Luego viene el tema de reemplazar en esa parte el tema de la estatura, no ponerla acá, y colocarlo el tema de no haber sido condenado por crimen sin delito en los términos del artículo 38, inciso final del artículo 38 de la ley 18.216. Vamos a dejar, quería pendiente, numeral 6 en su integridad, que es cumplir con la estatura. Correcto, se aprueba hasta el 5, 4-0. Sí. Se aprueba 4-0 y queda pendiente el numeral 6, al igual como lo hicimos en el caso anterior. Y el 7, no sé si, presidente, usted también lo quiere dejar pendiente, porque dejamos pendiente el tema de la exigencia que establecía el reglamento. Hay que dejarlo pendiente porque es lo mismo de tener razón que cambiar creativa. la redacción si es que se elimina... Y de esa manera se haría por aprobado, presidente, obviamente con las dos cuestiones que están pendientes, las letras A y B planteadas por el numeral 1, modificación al artículo 3. ¿Correcto? Pudiésemos aprovechar que vamos a tener una semanita distrital ahí para que la biblioteca igual nos entregue un comparado sobre esta materia. Un informe sobre requisitos de ingreso a gendarmería. No gendarmería en particular, sino que con legislación comparada, cómo está aplicándose el tema hoy día de la no discriminación por razones de estatura u otro tipo de discriminación. Sí. Con varios países, para que lo tengamos. De las Fuerzas Armadas. Exacto. No discriminación. Policías. Sí, porque esto es un tema no solamente de gendarmería, es un tema que lo exigen para entrar a la PDI, lo exigen para... Sí, fuerzas entonces. Entonces el informe que se requeriría a la BCN sería la aplicación de las normas de no discriminación asociadas a condiciones físicas para las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública. En Latinoamérica y en el mundo. No en todo el mundo, algunos ejemplos. Una ilustración. En todo caso, siempre para que ustedes tengan claro, los asesores de la biblioteca están escuchando estas sesiones y una vez que termine esta sesión me van a mandar inmediatamente un WhatsApp diciendo que ya están trabajando en el informe respectivo. No, sí, es verdad. Muy bien, continuemos, señor secretario. Bueno, luego hay modificaciones al artículo 14. El artículo 14 se establece que para ingresar a las plantas de oficiales penitenciarios y de suboficiales y gendarmes será indispensable haber aprobado los cursos de formación de aspirante a oficial o gendarme alumno, y ahí se agrega o gendarme alumnas,
adecuatoria, según corresponde a la Escuela de Gendarmería. Lo mismo se hace en el inciso siguiente, agregar gendarmes alumnas. Esas serían ¿sí? los dos cambios, que eso se hace extensivo también a los incisos tercero, cuarto, sexto y noveno. Y finalmente, este numeral incorpora un inciso final nuevo del siguiente tenor. La Jefatura Superior de la Dirección Nacional establecerá mediante resolución el reglamento interno de admisión de la Escuela de Gendarmería, a través del cual se regularán las etapas del proceso de admisión. Reglamento de admisión. ¿Tenemos acuerdo? Sí, senadora Proboste. Senadora Proboste. No, presidente, mire, nosotros nos hemos omitido de presentar una indicación en este inciso en aras de poder avanzar con celeridad en este proyecto de ley, pero al menos quiero dejar de manifiesto y espero que pueda haber una buena recepción por parte del Ejecutivo en el reglamento, particularmente en el reglamento, en que se señale en que durante todo el proceso se van a resguardar que no existan normas de discriminación hacia la mujer. Y lo decimos porque muchas veces, particularmente en este tipo de escuelas, hay preguntas que son altamente discriminatorias. Preguntas como, por ejemplo, ¿planeas casarte? ¿Tienes novio? ¿Tienes planeado ser madre? Entonces, ministro, nosotros teníamos la intención de preparar esta indicación, pero sabemos que esto además aumentaría un tercer trámite. No tengo duda de que los colegas todos iban a apoyar una iniciativa como esta, pero al menos queremos dejar de manifiesto en que se pueda garantizar en que no durante todo el proceso se elimine cualquiera de estas normas que son discriminatorias hacia la mujer. A los hombres no se les pregunta si tienen novia, si planean casarse, o si planean casarse son palmoteados y qué bueno que te vaya bien. Entonces creo, me parece importante, presidente, dejarlo consignado en esta parte de la discusión. Muy bien, lo dejamos consignado también en el acta. En el informe. En el informe. ¿Se aprobaría entonces 4-0 el número 2? Sí. Perfecto. A continuación, artículo 15. Claro, sigue dentro del mismo artículo del proyecto, que son las modificaciones a la ley de gendarmería para que regule el ingreso. El número 3, en el mismo sentido anterior, se agrega gendarmes alumnas. Y lo mismo se hace, como señala la senadora Proboste, en el artículo 17, que también se agrega la categoría de gendarmes alumnas. Son normas adecuatorias a la legislación que se ha ido construyendo en el Congreso Nacional en el último tiempo de no hacer la distinción de género. Lo damos por aprobado, ¿verdad? Sí. Finalmente, presidente, para terminar esta parte de la tramitación del proyecto, que está pendiente lo que se ha dejado por la comisión, hay un artículo transitorio que se refiere al mayor gasto fiscal, que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia. Se financiaría con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación. Y en los años siguientes se estará lo que considera la ley de presupuestos respectiva, que es la norma tipo, que en este tipo de materia se considera este tipo de proyectos. ¿Este proyecto va a tener que ir a Hacienda por esta norma? ¿Sí? ¿Está con trámite en Hacienda? Está con trámite en Hacienda. ¿Está con informe financiero? Sí. Es que vamos a verificarlo. Sí, sí, estamos. Sí. El proyecto, eso sí, se había dispuesto, según yo recuerdo, que era en su caso. Y como nosotros pedimos autorización para discutirlo en general y en particular a la vez, en general y particular, en el trámite del primer informe, la lógica sería que fuera a Hacienda en este momento y que no fuera a la sala, o que fuera a la sala primero. ¿Sí? Primero a la sala, en todo caso, estas son normas súper comunes para todo proyecto que pudiera irrogar un mayor gasto fiscal. Claro, lo que pasa es que el hecho que nosotros le hayamos discutido en particular es una cuestión que la comisión acuerda, para efectos de sacarlo más rápido, no obsta a que en la sala se discuta solamente en general, porque esto es una propuesta que hacemos nosotros a la sala, que vaya en general y en particular, pero la sala puede determinar que se efectúe la discusión solamente en general y abre un plazo de indicaciones. Si no abre un plazo de indicaciones en la comisión, en la sala, se va inmediatamente a Hacienda para que vea esta norma de financiamiento. Eso obviamente puede ser algo muy rápido. Señor secretario, ¿qué va a pasar con la urgencia? ¿Este proyecto tiene urgencia?
de discusión inmediata a partir de hoy día. De hoy día. De ayer, 21. ¿Significa que el Ejecutivo va a tener que cambiarle la...? Sí, usted sabe, presidente, que no hay sanción por el no despacho de este Sí, pero igual sería bueno que el Ejecutivo le cambiara la urgencia, porque lo vamos a poner en tabla apenas usted nos mande la información y nos llegue también la información de la biblioteca. No, perdón, presidente. Perdón. A ver. No, este proyecto no tiene urgencia, que tenía, era el otro proyecto del acoso sexual, el segundo que cantaba de eso. No, no hay problema. Ya, muy bien. Muy bien, entonces damos por aprobado el artículo transitorio, ¿verdad? Por unanimidad. Eso es. Y despachado el proyecto, entre comillas, porque va a quedar pendiente la situación de la estatura. Ministro, muchísimas gracias por su participación. Gracias también a su asesor, también al oficial de Gendarmería. Nosotros tenemos un segundo proyecto que además tiene urgencia, pero no vamos a alcanzar. Quedan 5 minutos de sesión y sería en realidad inconveniente que lo comenzáramos a tratar. Además hay una sesión de las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad por el tema que tenemos que votar a las 15 horas, que es el estado de excepción constitucional de emergencia. Así que por esa razón lo vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias, senadoras, senadores. Y bueno, seguimos trabajando. Ya va a ser la primera semana de abril. Ministro, reiterarle nuestros agradecimientos. Creo que hemos avanzado considerablemente y debiéramos tener un pronto despacho en una próxima sesión para que se pueda cumplir con esto, que yo de verdad lo considero muy, muy importante. Lo considero un avance muy importante en la formación de Gendarmería. Muchas gracias. Hemos tenido 2 veces sería el ministro de Justicia aquí, Sí. y superó al ministro de Educación. Por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta.